Ucrania intensifica la presión sobre Moscú. Los ataques con drones persisten y las pérdidas, que ascienden a miles de millones de dólares, continúan acumulándose. En los primeros días de 2026, los drones ucranianos comenzaron a aparecer sobre Moscú con una frecuencia nunca antes vista. Esto no fue un gesto simbólico ni un impacto de una sola noche, sino una campaña de presión sostenida que obligó a las defensas aéreas a activarse una y otra vez, llevando la guerra directamente al espacio aéreo de la capital. Las sirenas, los barridos de radar y los lanzamientos de interceptores se volvieron rutinarios. Moscú ya no reaccionaba a un conflicto lejano, se defendía cada noche. A puertas cerradas, comenzaron a circular estimaciones rusas. Al final de la primera semana, el daño financiero ya se evaluaba en más de 2.000 millones de dólares y aumentaba rápidamente con cada día que pasaba. Estas cifras no eran definitivas, eran provisionales, quedando desactualizadas casi tan pronto como se calculaban. Bienvenido a Frontera sin filtros, donde desglosamos los conflictos que redefinen las fronteras del mundo. Hoy desvelaremos la historia de cómo comenzó esta presión y por qué su costo sigue escalando, revelando una verdad incómoda sobre la guerra de desgaste. A principios de 2026, el ritmo de la guerra cambió, y lo hizo de manera decisiva. Ucrania no anunció una nueva campaña, simplemente comenzó a atacar Moscú una y otra vez. Lo que antes habían sido incursiones esporádicas y simbólicas de vehículos aéreos no tripulados, UAV, se convirtió en una presión casi diaria. Las autoridades rusas reconocieron un número creciente de drones ucranianos interceptados sobre la región de Moscú en los primeros días del año. A nivel nacional, la escala se describió como mucho mayor, aumentando rápidamente en cuestión de días. Estas no eran cifras rutinarias, insinuaban algo mucho más grande en desarrollo. El mensaje era inequívoco. Ya no se trataba de una única noche dramática o de una señal política cuidadosamente programada. Ucrania pasó del espectáculo a la frecuencia, obligando a Moscú a responder cada tarde, cada alerta, cada barrido de radar. Las defensas aéreas permanecían activas, las tripulaciones se mantenían despiertas. Se disparaban misiles repetidamente para detener drones que costaban una fracción de los interceptores lanzados contra ellos. Moscú ya no esperaba el próximo ataque, vivía inmersa en uno. La noche del 2 de enero, los primeros UAV ucranianos se acercaron al aeropuerto de Vnukovo desde el suroeste, volando bajo y deliberadamente lento. No era un enjambre masivo, sino una entrada calculada diseñada para colarse en los corredores aéreos civiles antes de ser detectados. Cuando el radar finalmente los detectó, las defensas aéreas de Moscú reaccionaron al instante. Se lanzaron interceptores. El cielo sobre el aeropuerto se iluminó de blanco mientras los primeros drones eran destruidos. Pero el ataque no terminó ahí. Horas después, otro grupo siguió, ligeramente desplazado en dirección y tiempo. Las tripulaciones de defensa aérea no tuvieron oportunidad de descansar. Las sirenas volvieron a resonar. Los vuelos que ya estaban en aproximación se vieron obligados a abortar o desviarse. Las operaciones en tierra se ralentizaron. Vnukovo no necesitaba ser alcanzado para ser neutralizado. La sola amenaza fue suficiente. El 3 de enero, pasada la medianoche, el mismo patrón se repitió. Nuevos contactos de UAV, nuevas interceptaciones, misil tras misil disparado para detener drones que costaban una fracción de la respuesta. Para entonces, era evidente que no se trataba de una prueba, sino de presión por repetición. Cada enfrentamiento agotaba recursos, sobrecargaba a las tripulaciones y profundizaba la frustración dentro de la estructura de mando de Moscú. Para el 4 de enero, la situación ya no podía minimizarse. Las unidades de defensa aérea alrededor de Vnukovo habían estado activas durante varias noches. Las interrupciones en la aviación civil aumentaban. La sensación de control en la que Moscú confiaba se estaba erosionando visiblemente. Esa noche, las autoridades rusas emitieron su primer reconocimiento consolidado. 57 UAV ucranianos habían sido interceptados sobre la región de Moscú desde principios de año. A nivel nacional, la cifra ya había alcanzado casi los 440 drones. Fue la primera instantánea oficial de la magnitud. Y no sería la última, porque a medida que avanzaba el calendario, los ataques no disminuían, se adentraban más directamente hacia el anillo defensivo alrededor de la propia Moscú. Tras la presión sobre Vnukovo, la dirección de los ataques se desplazó decisivamente hacia el interior, hacia el propio anillo defensivo de Moscú. El 5 de enero de 2026, poco después de la medianoche, los UAV ucranianos se acercaron desde múltiples vectores, escalonados en tiempo y altitud. Algunos volaban bajo para dificultar la cobertura del radar. Otros lo seguían minutos después,
obligando a los operadores a permanecer pegados a sus pantallas. Las unidades de defensa aérea se enfrentaron repetidamente. Los interceptores se elevaron, detonando sobre las afueras. El cielo se iluminaba, las sirenas resonaban y luego un breve silencio antes de que apareciera el siguiente contacto. Para el 6 de enero, los enfrentamientos se habían vuelto rutinarios. Las baterías disparaban una y otra vez durante toda la noche. Los sistemas de radar permanecían activos sin pausa. Las tripulaciones rotaban bajo la fatiga, sabiendo que el descanso no era una opción. Las declaraciones rusas seguían hablando de interceptaciones exitosas, pero no se publicó ningún total actualizado. La ausencia de cifras era reveladora en sí misma. Para el 7 de enero, la magnitud de la operación estaba claramente más allá de las cifras iniciales reconocidas días antes. Aunque no se emitió ninguna actualización oficial, los analistas que seguían la actividad de defensa aérea y los lanzamientos de misiles estimaron que docenas más de UAV habían sido interceptados alrededor de la capital solo desde el 4 de enero. El recuento real era casi con certeza significativamente mayor que las últimas cifras anunciadas. El costo de esta defensa ya no era abstracto. Cada interceptación requería misiles tierra-aire que costaban cientos de miles, a veces más de $1 millón por disparo. Según estimaciones conservadoras, se pudieron haber gastado decenas de millones de dólares en misiles interceptores alrededor de Moscú en menos de una semana. Si a eso se le añade el costo de la operación continua del radar, las medidas de aviación de emergencia y el despliegue ininterrumpido de personal, el costo financiero se disparaba aún más. Este era el desequilibrio que Ucrania estaba explotando. UAV baratos y reemplazables que forzaban una postura defensiva costosa e irreemplazable. El anillo interior no colapsó, pero se vio obligado a luchar cada noche sin tregua. Y para el 7 de enero, la falta de cifras oficiales actualizadas sugería un problema más profundo. La escala seguía creciendo, y Moscú no estaba dispuesta a cuantificarlo públicamente. Ucrania ya no preguntaba si el escudo podía interceptar. Preguntaba cuánto tiempo podría soportar el escudo financiera, mecánica y humanamente antes de que el propio costo se convirtiera en el daño. Para la segunda semana de enero, el impacto de los ataques ya no podía medirse por explosiones o escombros. El daño que Moscú estaba absorbiendo era sistémico y aumentaba. Cada noche de interceptación tenía un precio. Las estimaciones conservadoras sugieren que se gastaron decenas de millones de dólares en misiles interceptores alrededor de Moscú en menos de una semana. Algunos interceptores de defensa aérea costaban cientos de miles por lanzamiento. Otros se acercaban a las 7 cifras. Disparados repetidamente noche tras noche, convirtieron la defensa en una hemorragia financiera. Pero los misiles eran solo una parte de la factura. Las redes de radar funcionaban continuamente, llevando sistemas diseñados para uso intermitente a una operación sostenida. Los ciclos de mantenimiento se acortaron. Los riesgos de falla aumentaron. Las tripulaciones rotaban bajo el agotamiento, con turnos extendidos que se convirtieron en la norma. La postura defensiva de la ciudad pasó de la preparación al desgaste. La aviación civil sufrió su propio impacto. Las alertas repetidas forzaron restricciones temporales del espacio aéreo, desvíos y retenciones en tierra. Incluso las interrupciones cortas se multiplicaron: los horarios, las tripulaciones, los costos de combustible y la logística. Los aeropuertos no necesitaban cerrar permanentemente para sufrir pérdidas. La incertidumbre era suficiente. Cada alerta añadía fricción. Cada retraso se agravaba. El costo psicológico siguió de cerca. Las sirenas se volvieron familiares. Los destellos sobre el horizonte ya no eran raros. Los residentes ajustaron sus rutinas a alertas que no podían predecir ni ignorar. La sensación de aislamiento de la capital, la idea de que la guerra ocurría en otro lugar, comenzó a erosionarse. Y aún así, los ataques continuaron. El cálculo de Ucrania era simple y despiadado. Drones baratos, respuestas caras. Los UAV reemplazables forzaban una atención irreemplazable en sistemas, presupuestos y personas. Ninguna interceptación individual parecía catastrófica. Juntas formaban un patrón más difícil de absorber y de justificar. Para entonces, los funcionarios evitaban los totales actualizados. Las cifras se quedaban atrás de los acontecimientos. La ausencia de nuevas cifras hablaba más fuerte de lo que cualquier confirmación podría haberlo hecho, sugiriendo no control, sino contención de la narrativa. Este era el daño que Ucrania estaba infligiendo, no ruinas en el suelo, sino una presión que se extendía por todas partes, afectando balances, horarios y nervios. Y mientras Moscú pagaba este precio cada noche, una verdad se hizo ineludible. Una guerra de desgaste no requiere destrucción. Para cuando el calendario superó el 7 de enero, el patrón era innegable.
Esto ya no era una serie de ataques, sino un sistema chocando contra otro sistema noche tras noche sobre Moscú. El enfoque de Ucrania era brutalmente eficiente. Se lanzaban UAV de bajo costo en secuencias repetidas, a veces individualmente, a veces en pequeños grupos, siempre espaciados para forzar la máxima reacción. Cada dron exigía atención. Cada contacto desencadenaba el seguimiento, la confirmación, la autorización y la mayoría de las veces el lanzamiento de un misil. Las matemáticas eran implacables. Un solo interceptor puede costar entre cientos de miles y más de $1.000.000, mientras que un UAV cuesta una fracción de eso. Multiplique este intercambio a lo largo de múltiples enfrentamientos por noche, durante varias noches consecutivas, y el desequilibrio se vuelve asombroso. Incluso las estimaciones conservadoras apuntan a decenas de millones de dólares quemados solo en lanzamientos de interceptores en cuestión de días. Pero el desgaste iba más allá del dinero. Los arsenales de misiles se agotaban, los ciclos de recarga se aceleraban, las baterías de defensa aérea, diseñadas para un uso episódico, se vieron obligadas a una preparación de combate continua. Los sistemas de radar funcionaban al máximo. Las tripulaciones rotaban sin una recuperación real. La fatiga se insinuaba, no de forma dramática, sino constante, la forma más peligrosa posible. Este era el campo de batalla que Ucrania había elegido. No un golpe decisivo, sino un ritmo que Moscú no podía interrumpir. Cada interceptación exitosa seguía contando como una victoria defensiva, pero cada una también profundizaba la tensión. El escudo de la ciudad funcionaba, pero lo hacía a un costo que se acumulaba invisiblemente hasta que ya no podía ser ignorado. El desgaste no se anuncia, se revela lentamente a través de la escasez, los retrasos y los errores. Ucrania no necesitaba abrumar las defensas, solo necesitaba mantenerlas disparando. Y cuanto más continuaba este intercambio, más clara se hacía la trampa estratégica. Moscú no podía dejar de responder, no podía permitirse fallar. Sin embargo, cada respuesta hacía la noche siguiente más difícil, no más fácil. Sobre la capital, la guerra se asentó en una ecuación fría: drones baratos en el aire, misiles caros en respuesta y un sistema defensivo al que se le pedía lo imposible: resistir para siempre. En guerras como esta, la victoria no proviene de romper el escudo de un solo golpe, sino de hacer que el escudo se agote por sí mismo. Al final de la primera semana de enero, la transformación era innegable. Moscú ya no era un centro de mando distante que supervisaba una guerra en otro lugar. Se había convertido en parte del propio campo de batalla. Durante décadas, la capital había existido detrás de capas de suposiciones, distancia, poder y control. La guerra era algo gestionado hacia el exterior, absorbido por las regiones fronterizas y las ciudades lejanas. Esa suposición se derrumbó cuando los UAV ucranianos obligaron a las defensas aéreas a disparar sobre Moscú noche tras noche. El escudo resistió, pero la ilusión no. Hasta este punto, las autoridades rusas solo habían reconocido una porción inicial de los enfrentamientos. No se publicaron totales oficiales actualizados después del 4 de enero. Sin embargo, la actividad de defensa aérea contaba su propia historia. Las estimaciones independientes basadas en la frecuencia de lanzamiento, la actividad del radar y la tensión logística sugerían que el número de UAV interceptados alrededor de la capital había crecido mucho más allá de las primeras cifras públicas. El recuento real para el 7 de enero era casi con certeza de varias docenas más, posiblemente incluso mayor. El costo siguió la misma trayectoria, con interceptores que oscilaban entre cientos de miles y más de $1.000.000 cada uno. Los analistas estimaron que el esfuerzo defensivo solo alrededor de Moscú pudo haber superado la marca de los 50 a 70 millones en una sola semana. Y esa cifra no incluía las operaciones de radar, las medidas de aviación de emergencia o el costo humano de un servicio de alerta máxima sostenido. Pero el daño más profundo era simbólico y estratégico. Las sirenas sobre Moscú cambiaron el significado de la guerra. Los destellos de defensa aérea sobre los distritos residenciales alteraron la percepción pública. La capital ya no estaba aislada. Estaba expuesta a la misma incertidumbre que durante mucho tiempo había impuesto en otros lugares. Cada alerta erosionaba la sensación de permanencia y control de la que depende el poder. Ucrania entendió este cambio. No intentaba apoderarse de territorio ni destruir puntos de referencia. Estaba haciendo algo más sutil y desestabilizador: normalizar la idea de que la propia Moscú podía ser presionada, no una vez, no dramáticamente, sino repetida, predecible e implacablemente. Así es como las capitales pierden su aura.
no a través del colapso, sino a través de la repetición. A medida que pasaban los días sin nuevas cifras oficiales, el silencio se volvió más ruidoso que cualquier anuncio. Sugería vacilación y falta de voluntad para poner una cifra final a un problema que seguía creciendo. En la guerra, el silencio en el centro a menudo señala tensión en los extremos. Ucrania había logrado una inversión estratégica. La ciudad, que una vez dictó el ritmo de la guerra, ahora reaccionaba a ella. Cada noche, Moscú esperaba la próxima alerta. Cada mañana, evaluaba el costo de haberse defendido de nuevo. Los ataques no terminaron la guerra, cambiaron dónde se sentía la guerra. Y una vez que una capital se acostumbra a las sirenas, las interceptaciones y la incertidumbre, una realidad se impone. Ya no hay una verdadera retaguardia, solo frentes que se acercan más que antes. A principios de enero de 2026, el mensaje ya no era sutil. Ucrania no necesitaba anunciar una escalada. El sonido de las sirenas sobre Moscú lo hacía por ellos. Lo que comenzó como presión se volvió rutina. Lo que una vez fue impensable se hizo familiar. Los ataques no arrasaron edificios ni redibujaron mapas, pero sí redibujaron las expectativas. Moscú aprendió que la distancia ya no garantizaba la seguridad y el poder ya no aseguraba el aislamiento. Cada interceptación tenía un costo. Cada mañana tranquila seguía una noche tensa. Esto no se trataba de un solo golpe o un titular dramático, se trataba de persistencia, de obligar a una capital a reaccionar una y otra vez, hasta que la defensa misma se convirtiera en una carga. Y ese es el cambio más profundo que representa este momento. Cuando la guerra llega al centro, cambia cuánto tiempo una nación cree que puede soportar. Ahora, la pregunta ya no es si Moscú puede defenderse, sino cuánto tiempo puede seguir pagando el precio de hacerlo. ¿Qué crees que sucederá a continuación cuando la presión se convierta en rutina? Comparte tus pensamientos en los comentarios.